Bueno, vamos a meternos en materia. Entre los siglos XV y XVIII, algo cambió para siempre la relación de la humanidad con el cosmos. Y no fue un único momento de ¡eureka!, sino una transformación intelectual profundísima que se fue cociendo a fuego lento durante 3 siglos. Hablamos, claro, de la revolución científica. Cuando pensamos en esta época, casi siempre nos imaginamos a unos pocos genios solitarios que de repente tuvieron una idea brillante, pero la realidad, creedme, es mucho más fascinante. Esta revolución no fue cosa de una sola mente, sino el resultado de un esfuerzo colectivo, de un trabajo en equipo a través del tiempo. La mejor forma de entenderlo es imaginarlo como una gran cadena intelectual, una especie de constelación de mentes a lo largo de varias generaciones, donde cada pensador heredaba las preguntas del anterior y dejaba nuevas herramientas para el siguiente. Así que, ¿qué os parece si seguimos los eslabones de esa cadena? Y todo esto empezó no con una respuesta, sino con una pregunta. Una pregunta nueva y, en cierto modo, más sencilla, pero que era increíblemente atrevida. Una que se atrevió a cuestionar nada más y nada menos que el centro del universo. A ver, durante siglos la cosa estaba clara. La Tierra era el centro de todo. Ese era el sistema de Ptolomeo. El problema es que para que los cálculos cuadraran era un lío tremendo, con círculos que giraban dentro de otros círculos. Un jaleo. Y entonces, en 1543, llega Nicolás Copérnico y plantea una idea radical. Oye, ¿y si en el centro ponemos el Sol? De repente las órbitas se volvían mucho más simples, más elegantes. Ojo, esto no cambió todo de la noche a la mañana, pero sí que cambió la pregunta fundamental. Demos un salto de casi un siglo. La idea de Copérnico era potente, pero necesitaba pruebas, necesitaba datos y, sobre todo, necesitaba un lenguaje para poder demostrarse. Y aquí es donde entran en juego los siguientes 2 eslabones clave de nuestra cadena. El primero de ellos, Galileo Galilei. Su idea principal fue totalmente revolucionaria. Para entender el mundo ya no bastaba con leer lo que decían los textos antiguos, no. Había que observar la naturaleza directamente y, muy importante, describirla con el lenguaje de las matemáticas. Lo que hizo fue cambiar las reglas del juego. Y vaya si observó. En 1609 apuntó su telescopio al cielo y lo que vio sencillamente hizo añicos la vieja visión del cosmos. Descubrió que la Luna no era una esfera perfecta, tenía montañas. Vio que el Sol tenía manchas, o sea que los cielos no eran perfectos e inmutables. Pero la bomba definitiva fue ver lunas orbitando alrededor de Júpiter. Eso significaba que no todo giraba en torno a la Tierra. Cada observación era un clavo en el ataúd del viejo universo. Mientras Galileo estaba con el ojo pegado al telescopio, a la vez, Johannes Kepler buscaba otra cosa. Estaba obsesionado con encontrar la armonía divina, las matemáticas secretas que creía que Dios había usado para diseñar el universo. Estaba convencido de que tenía que haber un orden numérico detrás de todo. Así que, usando las observaciones superprecisas de su maestro, Tycho Brahe, Kepler se puso a calcular durante años, y tras un trabajo titánico, descubrió algo que nadie esperaba. Los planetas no se movían en círculos perfectos, como se había pensado durante milenios, se movían en elipses. Con sus 3 leyes del movimiento planetario, el modelo con el Sol en el centro pasó de ser una idea interesante a ser un sistema preciso, capaz de predecir dónde estaría cada planeta. Vale, la cosa estaba así. Gracias a Kepler ya sabíamos cómo se movían los planetas. Teníamos las reglas del baile cósmico. Pero claro, la gran pregunta seguía ahí, flotando en el aire. ¿Y por qué? ¿Qué fuerza invisible estaba moviendo los hilos de todo aquello? Esa era la pregunta del millón, la que conectaba lo que pasaba en los cielos con lo que pasaba aquí, en la Tierra. Y para responderla, hacía falta el eslabón más grande y pesado de toda la cadena, un tal Isaac Newton. En 1687, Newton publica su obra monumental, Los Principia Mathematica. Y lo que hace aquí es sencillamente brutal. Coge la herencia de Copérnico, de Galileo y de Kepler, lo junta todo y lo unifica en un único y poderoso marco teórico, la ley de la gravitación universal. Y esta frase lo resume a la perfección. La genialidad de su idea es que la fuerza que hace que una manzana se caiga del árbol es exactamente la misma que mantiene a la Luna girando a nuestro alrededor. De repente el cielo y la tierra obedecían las mismas leyes. El universo se nos reveló como una gran máquina, un mecanismo de relojería que se podía entender y predecir. Pero ojo, la cadena no se rompe con Newton. Su obra era increíblemente compleja, casi indescifrable, así que necesitaba aliados, gente que probara sus ideas, que las tradujera, que las expandiera. En resumen, el conocimiento tenía que seguir fluyendo. Y uno de sus mayores defensores fue Edmund Halley, que no solo fue quien animó y financió la publicación de los Principia, casi nada, sino que además usó las leyes de Newton para predecir cuándo volvería un cometa,
Cuando el cometa Halley apareció en la fecha exacta que él había calculado, fue la primera demostración espectacular de que la nueva física funcionaba. Para que las ideas de Newton se extendieran por Europa, alguien tenía que hacerlas más accesibles, y ese papel fue crucialmente desempeñado por Émile du Châtelet. No se limitó a traducir los Principia al francés, añadió sus propios comentarios y explicaciones, haciendo que la obra de Newton pudiera ser entendida por toda una nueva generación de científicos. Esta nueva física, además, necesitaba un lenguaje matemático a su altura, el cálculo. Y aquí, Maria Gaetana Agnesi fue fundamental. Escribió uno de los tratados de cálculo más claros y completos de la época. Básicamente, ayudó a sistematizar las herramientas matemáticas que iban a necesitar todos los que vinieron después para construir sobre los cimientos de Newton. Y claro, con un universo regido por leyes y con las herramientas para estudiarlo, la exploración se disparó. Caroline Herschel, una astrónoma extraordinaria, usó toda esta nueva comprensión del cosmos para mirar aún más lejos. Descubrió cometas, catalogó nebulosas y objetos lejanos. Estaba literalmente expandiendo las fronteras del universo conocido. Entonces, si echamos la vista atrás, el cambio es abismal. Pasamos de un mundo donde el conocimiento se basaba en la autoridad, en lo que habían dicho los antiguos, a un universo gobernado por leyes universales. Leyes que podíamos descubrir por nosotros mismos a través de la razón y la observación. Este cambio, lógicamente, transformó por completo la percepción de nuestro propio lugar en el cosmos. Dejamos de ser el centro de la creación, los protagonistas de la obra, para convertirnos en los habitantes de un pequeño planeta que orbita una estrella del montón, en un rincón de un universo inmenso y dinámico. Pero aquí está la gran paradoja. Porque aunque nuestro lugar físico en el universo se volvió mucho más humilde, nuestra capacidad intelectual para comprenderlo se expandió de una forma increíble. Demostramos que la mente humana tenía la capacidad de descifrar las reglas del juego del cosmos. Y esto nos lleva a una reflexión final. Si algo nos enseña la revolución científica, es que el conocimiento avanza así, con la acumulación paciente de ideas, con eslabones que se pasan de una generación a la siguiente. Y eso, inevitablemente, nos lleva a preguntarnos, ¿qué cadenas intelectuales estamos forjando nosotros hoy en día?